Lección Divina del 15º domingo del tiempo ordinario, que corresponde al capítulo 13, versículos 1 al 23. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra y meditarla en nuestro corazón. Te pedimos en este día que nos acompañes a meditar lo que tú quieres decirnos este domingo. Que tu Espíritu Santo penetre en nuestros corazones para que nuestra tierra sea fértil y produzca abundantes frutos de fraternidad y comunión con nuestros hermanos. Que la Virgen María sea nuestra guía para descubrir lo que tú nos quieres decir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las precauciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos acercamos al momento de la lección que dice el texto. Nos encontramos en el capítulo 13 del Evangelio
de Mateo, un capítulo donde se nos habla de parábolas, que será la manera en cómo Jesús hablará a la gente. Serán 7 parábolas que aparecerán en este capítulo. Hoy nos centramos en una de ellas, que es la parábola del sembrador. Bien, antes de comentarla, alguien dijo alguna vez que las parábolas podrían decir que son historias terrenales con un significado celestial. Es interesante la definición que da, pero bueno, vayamos un poquito más a fondo. El término parábola procede del griego parábole, que contiene la idea de tirar algo junto a un objeto para medirlo o compararlo. Por ejemplo, es como poner una regla al lado de una tabla para medirla o compararla. Esta regla es una parábola colocada con el propósito de medir o comparar. Nuestro Señor pronunció parábolas para comparar la verdad celestial que Él colocaría frente a nosotros, con las cosas naturales, terrenales, con el propósito de que entendiéramos mejor aquellas verdades espirituales. El Señor extrajo sus parábolas de las cosas comunes, elementos que la gente de aquel tiempo se sabía de dedillo. Les explicó las grandes verdades espirituales, ilustrándolos con cosas que ellos podían conocer y ver. Entonces, ¿qué podemos decir ahora sí como una definición? Las parábolas son narraciones simbólicas que permiten representar situaciones sin describirlas explícitamente. Y si sucede así, dan la oportunidad a quienes las escuchan de que tengan la posibilidad de identificar en ellas su propia situación. ¿Qué podemos decir también? Que al utilizar Jesús las parábolas en su predicación nos dan a entender que no era un tedioso predicador. Lograba de inmediato atraer la atención, fascinar a su auditorio, metiéndolos en la belleza de los símbolos, en la espontaneidad de las experiencias, en lo cotidiano de las referencias. ¿Por qué les hablas en parábolas? Es la pregunta que le hacen al maestro, sus discípulos. La respuesta de Jesús es reducida a lo esencial para ser comprendida por algunos e incomprendida por otros. La comprenden quienes tienen el corazón sencillo, puro, libre de prejuicios, pero también al mismo tiempo para no ser comprendida por quienes tenían o tienen el corazón endurecido, por quienes eran descaradamente contrarios a su mensaje, por quienes obstinadamente se contaban como enemigos de su enseñanza. Una advertencia válida para todos los tiempos. Utilizar las parábolas es para comprender bien la palabra de Dios, para que ésta, cayendo en tierra buena, dé frutos en nuestra vida. No nos haría nada mal recordar el Evangelio de hace 8 días. En aquel himno, ¿recuerdan? Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla y se la has negado a los sabios y a los entendidos. Bien, ahora sí, vayamos al texto. En esta parábola ya de por sí ya está explicada por el mismo Jesús. Creo que nosotros podríamos hacer una reflexión a profundidad ya con la explicación que Jesús da de la misma parábola. Yo quisiera como centrarme en algunos puntos. El primero, recordar cómo Jesús se presenta como el sembrador. Siempre será un buen sembrador, aunque parezca curioso que avienta la semilla así por donde caiga. Eso no le quita que Jesús no sea un buen sembrador. Vemos pues a un Dios que se da, que no mide, que no cuantifica.
La semilla es la palabra de Dios. La semilla siempre será buena. No es semilla mala. Aquí viene lo complicado del punto que tenemos que ver. ¿Qué será lo que sí podríamos decir que es bueno o malo? La tierra, que representa al mundo. Y podríamos decir nosotros quienes nos encontramos en el mundo. Es interesante esto. Podemos decir entonces que la palabra de Dios no es exclusiva para la iglesia, para los creyentes, sino para todo el mundo. Y hay muchos tipos de tierra, no todos van a asumir bien la palabra de Dios. Imagínense hablar de Cristo ante políticos. ¿Quién va a asumir la palabra, no? Probablemente van a anteponer sus intereses de partido o de políticos antes que creer en Cristo. Ahora pensemos, no sé, hablar de Cristo con las personas que se dedican a cuestiones complicadas. Bueno, las llamo así porque, no sé, podría ser el robo, el secuestro, el narcotráfico. Hablarles de Cristo, ellos simplemente no van a aceptarla, no van a quererla. Es más, nosotros ahí a nuestro alrededor, nuestros vecinos, en nuestra propia familia, en nuestra calle, no todos recibimos la palabra de la misma manera. Puede ser que a un hermano ni le interese, a nuestro padrino, al vecino, al compadre, no le interese la palabra, y podrían ser terreno pedregoso o el camino o entre espinos. Entonces aquí el reto es que nosotros que estamos en el mundo tengamos la disposición de escuchar la palabra. El reto aquí es ser tierra buena entre tantos tipos de tierra. Ustedes dense cuenta, por ejemplo, en un retiro, en las pláticas, ahora que van a venir las pláticas presacramentales para la comunión y la confirmación, ustedes se van a dar cuenta cuánta gente no llega dispuesta, personas que no están atentas. En la misma misa hay gente que está con su celular en la mano, que entra y sale, que está platicando, que está mascando chicle, o que está pajareando, o que está en el éter cósmico. Entonces la gente puede estar en su mundo, pero aquí el reto es que nosotros no dejemos de ser tierra buena en medio de tantas tierras que no van a asumir la palabra. Entonces, la palabra no es mala, siempre será buena. Depende de nosotros si queremos ser tierra buena. El segundo punto que quiero comentar es cuando Jesús dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso seguirá siendo una invitación fuerte, porque implica libertad, atención y también respuesta. Porque podemos oír pero no escuchar, no entenderla, no comprenderla, y también el reto más grande, también no podríamos aplicarla. Recordemos una de las semillas, ¿no? que cae en una tierra donde Jesús dice que se parecen a aquellos que dicen: ay, qué bonito, lloran, se conmueven, pero nada más. Ya termina la emoción y ahí terminó, ahí acaba todo. Y no solamente en los retiros, sino también podría ser, por ejemplo, los que se casan. El día de su boda hasta lloran cuando se hacen la promesa del matrimonio, pero cuando vienen las dificultades de la vida ya no se soportan. Ya parece que lo que lloraron fue pura emoción, lo que se prometieron quedó en el olvido, lo que se vivió en el noviazgo quedó como algo pasajero, porque solamente fue algún motivo. En cambio, quienes asumen en la vida matrimonial como algo, como una cruz en la vida, con todas sus penas y sus alegrías, con sus tristezas, con sus gozos y esperanzas, van a luchar por la santificación de su matrimonio. Entonces, el que tenga oídos, que oiga. Tenemos pues que tener siempre oídos atentos, no solamente para oír, sino para escuchar, para reflexionar y para poner en práctica. Hoy será una tarea grande poner en práctica la palabra de Dios.
Así que por favor, atentos, no perdernos, porque también hace un rato ponía el ejemplo y nos puede pasar a nosotros que por estar atentos a la persona del celular, a la persona que entra y sale, pues también nosotros nos perdamos. No tenemos nosotros estar oídos. El que tenga oídos que oiga. Si las otras personas no quieren oír, nosotros estamos atentos al llamado de Dios. El tercer punto que quiero comentar es sobre la buena noticia. La buena noticia que se necesita ser gente sencilla. Les dice Jesús a sus discípulos: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Entonces, si a nosotros se nos ha concedido conocer la palabra, primero tenemos que sentirnos bendecidos, privilegiados, pero también comprometidos. No podemos decir, pues estamos en el grupo selecto y ya la hicimos, ¿no? Recordemos que Judas Iscariote estuvo en el grupo selecto de los 12 y terminó mal. Entonces nosotros tenemos que ser gente sencilla para escuchar la palabra y que verdaderamente penetre en nuestro corazón. Se nos ha dado la posibilidad de entender lo que Dios quiere de nosotros, pues no nos cerremos a este llamado. Hoy más que nunca tenemos que estar abiertos al llamado de Dios, que nos habla de muchas maneras, de su palabra, los signos de los tiempos, las circunstancias, las personas. A nosotros se nos ha concedido. Nosotros tenemos que despertar con la ayuda del Espíritu Santo la capacidad y la posibilidad de dar una respuesta generosa a lo que el Señor nos está pidiendo, a lo que el Señor nos está invitando. Bueno, pues quisiera 2 cosas más. La primera es invitar a que seamos tierra buena. A ver, vamos a quitar todo lo pedregoso de nuestra vida. En nuestra historia probablemente tenemos algo de piedras, algo que no deja que la semilla dé fruto. No sé, pensemos odio, resentimiento, algo, quitemos esas piedras. Tal vez tenemos también espinos, algo que quiere sofocar la palabra, que nos quiere perder, las circunstancias de la vida. ¿Quién no tiene problemas? Probablemente las angustias, más en estos tiempos, la cuestión económica podría preocuparnos y arrebatarnos el fruto de la palabra. Entonces tenemos que quitar lo pedregoso, lo espinoso, y tenemos que estar atentos para que el demonio no venga y nos arrebate lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que cuidarlo, tenemos que custodiarlo, tenemos que estar al pendiente. El demonio podría quitarnos la paciencia, podría quitarnos la tolerancia, podría arrebatarnos el amor, la fidelidad, la confianza en Dios. Recordemos al justo Job, cómo lo atacó de muchas maneras, pero al final Job se mantuvo fiel. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Entonces estuvo atento a los ataques del maligno. También nosotros tenemos que estar atentos. El maligno también no respetó a Jesús. Recordemos en el desierto, cuando Jesús sintió hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Le presentó también todo: te lo daré si te postras y me adoras. En fin, el demonio quiere robarnos, va a presentarse de muchas maneras para robarnos la paz, la felicidad, el seguimiento al Señor, para robarnos la felicidad en el matrimonio, para robarnos los momentos de oración, de reflexión, para ponernos el miedo en lugar de tener esperanza. Porque el demonio nos quita, pero también nos pone cosas que nos lastiman, nos pone el miedo, nos pone la angustia, nos pone la culpa, los remordimientos, o nos pone una mentalidad laxa, ¿no? O nos pone situaciones que nos podrían apartar del amor de Dios. Entonces, así es que es tiempo
No permitamos que el demonio nos los quite, que cómo tenemos que cuidarnos. También quitemos lo pedregoso, quitemos las espinas que pueden sofocar nuestra vida cristiana. Entonces es tiempo de que a nuestra tierra buena le demos una buena limpiadita. Hagamos de nuestra vida cristiana algo bueno. Y tenemos medios, los sacramentos, la oración, la lectura de la palabra. En fin, tenemos tantos medios, la liturgia de las horas, el rezo del Santo Rosario, la coronilla de la misericordia. Por favor, vamos a desempolvar nuestra Biblia, vamos a quitar nuestros rosarios colgados del carro, vamos a rezar, vamos a orar, vamos a darnos la oportunidad de ser fuertes, de ser tierra buena, de manera que cuando la palabra llegue a nuestro corazón, penetre, lo transforme y nosotros escuchemos. A nosotros se nos ha concedido ese don de escuchar, de conocer, de penetrar. Pero recuerden, depende de nosotros si queremos. Démosle un sí al Señor, de decir si quiero escuchar tu palabra, si tú eres el sembrador, la semilla es buena, la quiero recibir como buena tierra para que tú des fruto en mí, para que tú me transformes. Y al transformarme a mí, transformes la familia, transformes mi entorno y hagas de mí un auténtico cristiano. Pues como siempre, esperamos que estos elementos que la parroquia de San Vicente Diácono y Mártir nos ofrece, pues nos ayuden para prepararnos para el Evangelio del domingo, que nos vayamos preparando ya desde ahora, y pedirles también que seamos felices. Suceda lo que suceda, que confiemos en la providencia de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Te damos gracias, Señor, porque nos alimentas con tu palabra. Tú te presentas ante nosotros de muchas maneras y ahora, como sembrador, nos invitas a ser tierra fértil, a estar dispuestos a recibirte en nuestro corazón. Te pedimos que a través de tu palabra podamos entender lo que pasa alrededor, que podamos ser prudentes, pacientes, pero también alegres ante la buena noticia de tu Evangelio. La manera en la que nos desenvolvemos ahora tiene que ayudarnos a comprender también tu Evangelio. Acompáñanos para que nuestros oídos no sean sordos a tu voz. Infunde tu Espíritu Santo en nosotros para que como comunidad podamos acercarnos cada vez más a ti. A veces nuestro corazón está lleno de espinos, a veces está seco, o no sabemos cultivar tu palabra. Danos las herramientas necesarias para continuar, para que lo que hemos escuchado no se quede en el camino, no se ahogue en la sequedad de nuestro corazón, de la desesperanza, de la tristeza. Que la Virgen María sea nuestro apoyo, nuestro guía, para continuar en este camino. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo no sé qué sucedió, jamás nadie me habló así. Fue su palabra, su mirada, fue su voz lo que a mí me transformó. Dejé mi cántaro vacío y en soledad
ciudad donde aquel hombre me habló de un amor más allá de lo infinito, de mi sed y del agua que la podía saciar, y de un don que yo aún no conocía, una vida que lleva a la eternidad. Viviré porque Él me dio la vida, anunciaré a los hombres su verdad. Me eligió para ser su instrumento, nuevo apóstol, nueva vida, nueva luz.